Damos gracias a Dios por las personas que nos visitan. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. El Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. La palabra del Señor dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gustaría por unos minutos que pudiéramos ver un vídeo. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor, Señor, ayúdanos. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Alabado sea Dios! Muéstranos el buen camino, Señor. La gente comenzaba a aceptarlo como Señor y Maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús ¡Miren, el recaudador de impuestos! que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? ¿Apeteces un pedazo de queso? Gracias, ha sido maravillosa esta cena. Escuche. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Sí. No puedo creerlo. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Esta historia nos dice que Jesús está pasando por la ciudad de Jericó. Y como siempre, una gran multitud siempre acompañaba a Jesús, ya que Jesús siempre hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales. Jesús era un gran maestro. Ningún otro rabino de aquella época predicaba como Jesús. Por eso la multitud se agolpaba hacia él para escuchar sus enseñanzas, para ver lo que él tenía que decir. Y se nos dice que él estaba pasando por la ciudad de Jericó. Allí en Jericó dice que había un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, un jefe de publicanos, un hombre rico, pero a la vez dice que era odiado por sus hermanos judíos porque él trabajaba para el imperio extranjero que explotaban justamente a los judíos. Y la historia nos dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús,
Pero no podía porque la multitud era muchísima y se lo impedía, ya que también él era un hombre de baja estatura, por lo tanto no podía llegar a ver dónde se encontraba Jesús. La verdad, el texto que hemos leído no nos revela claramente por qué Zaqueo quería ver a Jesús. Posiblemente pudiera tener curiosidad de conocer quién era Jesús, quién era esa persona que todos seguían en aquel momento. Y el punto es que Zaqueo se convierte en un buscador de Jesús. Quiere conocer a Jesús. Quizás en un momento dado había oído hablar de Jesús, pero hasta ese momento Zaqueo no había tenido un encuentro con Jesús cara a cara. Él no había tenido ese encuentro de verle a Jesús, de conocer a Jesús directamente. Por otro lado, dice que se levantó un gran impedimento. La multitud le impedía ver a Jesús, era como una barrera para él, porque no podía ver a Jesús. Pero Zaqueo no estaba dispuesto a darse por vencido. Dice que a lo mejor él intentó en algún momento entremeterse entre la gente, buscaba una forma de querer encontrar a Jesús, pero viendo que no podía encontrar a Jesús porque la barrera era muy grande por las multitudes que había, él decidió hacer algo que le podía avergonzar por todo el resto de sus días. Y fue subirse a un árbol, siendo un jefe de publicanos. Él se exponía a ser avergonzado, se exponía a que le burlaran los demás, porque los demás le odiaban. Los demás lo odiaban porque él era un recaudador de impuestos. Él era alguien que estafaba, que en un momento dado podía engañar a las personas. Y por lo tanto, de alguna manera, Zaqueo pasa por alto su vergüenza, le da igual si le tienen que burlar. Él tiene algo en claro, él quiere conocer a Jesús. Su anhelo en ese momento ya pasa de ser una curiosidad a un deseo, un anhelo de conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quizás él había escuchado algo de Jesús, pero él estaba dispuesto en aquel momento de no perderse un encuentro con Jesús. Y mira, si algo que podemos destacar de esta historia y es que tú y yo necesitamos ser buscadores de Jesús. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Jesús. Quizás hasta ahora tú has oído hablar de Jesús a través de la Semana Santa, a través de una película, de la Biblia, a través de un amigo, a lo mejor de oídas has escuchado, pero déjame decirte que creo que es importante que tú tomes la decisión de ser un buscador de Jesús. Que tú decidas por ti mismo decir, yo quiero conocer a Jesús. Mira, las personas me han hablado algo de Jesús, pero yo no quiero oír de Jesús solamente por oídas. Yo quiero experimentarlo. La gente dice que Dios es real, que Jesús es real, que Él cambia vidas. Yo quiero experimentar eso de forma cercana en mi vida. Yo quiero encontrarme con Jesús. Y tú y yo necesitamos tener ese corazón que tuvo Zaqueo, ese deseo de conocer a Jesús. Ese anhelo de ver cara a cara, de tener un encuentro con el Señor. Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús, quería ver a Jesús cara a cara, pero tenía, dice, un impedimento, la multitud. Las personas se habían convertido en su barrera para ver a Jesús. Y ¿sabes qué? Tristemente muchas veces las personas somos un impedimento para aquellos que quieren conocer a Jesús. Hay momentos en que las mismas personas hacemos de barrera para que personas que quieren conocer realmente a Jesús no la conozcan. Hay amigos que no son tan amigos que te dicen, mira, no vayas a la iglesia que te van a comer la cabeza, más bien vete con nosotros a la fiesta, emborracharnos, vamos a pasar la bomba, vamos a disfrutar. Déjame decirte que no son verdaderos amigos, porque los verdaderos amigos van a buscar, van a desearte lo mejor. Y lo mejor que podemos tener es tener a Jesús en nuestras vidas. Lo mejor que podemos tener en nuestro corazón es Jesús en nuestras vidas. No les hagas caso. Hay personas que son un impedimento para que podamos conocer al Señor. Y también en este sentido podemos tratar en que necesitamos como iglesia también no ser un impedimento para que las personas conozcan de Jesús. Esto es importante también, sino que ¿cómo podemos no ser un impedimento para que aquellas personas conozcan de Jesús? Dando un buen testimonio, siendo sal y luz, dando un buen testimonio
en nuestro trabajo, en nuestra casa, siendo de luz, mostrando amor, mostrando paz, mostrando la felicidad que llevamos a aquellas personas, trayendo esperanza a las personas. Como iglesia, nuestro deber es no ser un impedimento, sino ser testigos del Señor, para que las personas puedan ver pequeños Cristos en nosotros, ¿verdad? Pequeños Cristos que digan, puedo ver en ti algo de Jesús. Puedo ver en ti ese amor que Jesús dice que es. Puedo verlo en ti. Puedo ver en ti paz. Puedo ver en ti felicidad. Puedo ver en ti esperanza. Puedo ver en ti fe. Necesitamos como iglesia ser testigos de Jesús y no ser un impedimento para que las personas no conozcan a Jesús. Por otro lado, papás que te encuentras aquí, te invito a que no dejes a que tus hijos no seas un impedimento para que tus hijos no vengan a la iglesia. Tráelos a la iglesia, porque de esta forma le estás dando la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Es la manera en la cual ellos pueden conocer de Jesús, experimentar a Jesús, no solo de oídas, no solo por palabras de otras personas, sino por ellos mismos. Porque aquí en la iglesia se habla de la palabra del Señor. Aquí en la iglesia van a poder conocer más de Jesús. Y aún si tú en un momento dado no quieres venir a la iglesia, llama a un hermano que venga a recoger a tus hijos, pero que no sea un impedimento de que tus hijos vengan a la casa del Señor. Sé sabio en eso. Es un buen consejo que te quiero dar en esta tarde. Que puedas permitir a que tus hijos vengan a la casa de Dios, que puedan escuchar la palabra de Dios. No se los impida, sino que deja que ellos tengan esa oportunidad de conocer al Señor. Marcos 10:14 dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Familia que nos encontramos aquí, dejemos que nuestra familia, que nuestros niños, los jóvenes, los adolescentes, todas las personas, podamos acercarlos al Señor. Que no seamos un impedimento, que no seamos una barrera. Si miramos esta historia y seguimos los versículos que hemos leído, en el versículo 5 de Lucas 19 al 7 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira, Jesús llega hasta donde se encuentra Zaqueo. Allí estaba Zaqueo, un jefe de recaudador de impuestos, subido en un árbol. Él era bajito, pero estaba allí subido porque quería ver a Jesús. Y cuando él estaba allí, a él no le importó la vergüenza que podía pasar, no le importó su reputación en ese momento, no le importó si se iban a burlar aquellos judíos de aquel momento. Lo que le importaba era encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús llega a donde él está, le dice, Zaqueo, baja de allí, porque hoy es necesario que yo entre hoy en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y Zaqueo, cuando escuchó esas palabras, dice, ¿de verdad? ¿Tú quieres entrar en mi casa? Yo soy un hombre pecador, me imagino que pensaría. Soy un recaudador de impuestos, alguien que ha estafado a las personas, alguien que a lo mejor ha robado a las personas. Pero tú, Jesús, un buen maestro, alguien de amor, alguien de tu categoría, ¿quiere entrar en mi casa? ¿En casa de un pecador? Zaqueo se alegró. Y dice que le recibió gozoso. Y hay varios detalles aquí que no podemos pasar por alto. El primero de ellos es que Zaqueo no sabía que Jesús también lo estaba buscando a él. Él pensó que él era el único que estaba buscando a Jesús, pero él no se dio cuenta de que Jesús había entrado a esa ciudad, a la ciudad de Jericó, y me atrevería a decir que específicamente había entrado para encontrarse con Zaqueo. Jesús es alguien que nos está buscando, es alguien que nos está llamando. Más allá de si tú buscas a Jesús o no, Él te está buscando, Él te está llamando. Cuando Jesús vio a Zaqueo, le dijo, Zaqueo, baja de allí. Jesús lo llamó por su nombre.
¿Cómo sabía Jesús el nombre de Saqueo? ¿Quién le había dicho? Nadie. Porque Jesús conocía la historia de Saqueo. Porque Jesús es Dios. Conocía su historia. Y lo estaba llamando. Y de la misma manera, todo lo que estamos aquí, hay una palabra que viene de parte del Señor para ti. Y es que Antonio, Manolo, María, cualquier persona que esté en este lugar, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ven a mí. Dios nos está buscando. Jesús quiere encontrarse con nosotros. Él es el primero que quiere encontrarse con nosotros. Y hay un texto que dice en Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo mío, tú que te encuentras aquí, Jesús viene a tu encuentro y ¿sabes qué? No importa si te encuentras perdido, no importa si te encuentras desorientado, si no encuentras un sentido de propósito en tu vida, o si puede haber en un momento dado un vacío en tu corazón que nada lo puede llenar. Déjame decirte que tú eres la persona a la cual Jesús te está llamando. Jesús te está llamando a ti. Él está aquí para sanarte, Él está aquí para curarte, pero sobre todas las cosas lo que Él quiere hacer contigo es salvarte de ti mismo. Traer salvación a tu vida, traer rescate para tu vida. Él quiere darte una vida eterna, una vida plena en el Señor, una vida llena de gozo, una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida abundante. Es la que el Señor quiere darnos a cada uno de los que estamos aquí. Otro de los detalles que vemos en esta historia es que cuando Jesús llama a Saqueo, le dice algo. ¿Qué le dice? Saqueo, baja porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu casa. Amigo, amiga que estás aquí, Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere salvarte de ti mismo, porque una de las cosas que podemos ver en esta tierra es que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores, tú y yo, en nosotros hay maldad en el corazón nuestro, en nosotros hay rencor, en nosotros hay mentiras, hay lujuria. Por eso Jesús, su palabra nos declara que Él murió por nosotros en la cruz. Dice que Él llevó nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Él allí llevó todo el peso del pecado del mundo. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Él pagó el precio por el cual nosotros podemos ser salvos, por el cual podemos ser libres. Y dice su palabra que Él resucitó, tuvo victoria de la cruz. Y esa victoria es la que nos hace ser salvos, es la que nos da la puerta para poder entrar a la salvación, para poder entrar a una vida eterna. Tú y yo necesitamos de Jesús, pero la invitación de Jesús es: quiero entrar en tu casa, quiero entrar en tu vida. Jesús, yo he escuchado que siempre dice que Jesús es como un caballero. Él no va a obligarte a nada que tú no quieras. Él tocará la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar en tu vida, pero dándote libertad de que tú decidas, de que tú quieras que Él reine en tu vida, que Él entre en tu vida. Y Jesús, esa es la invitación que nos hace hoy. Jesús quiere entrar en nuestras vidas. Jesús quiere transformar nuestras vidas. Ya casi terminando, el versículo 8 y 9 de este capítulo nos dice lo siguiente. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nos dice este texto que cuando Jesús entra en la casa de Saqueo, la casa de Saqueo de alguna manera estaba desordenada. ¿Por qué? Porque él vivía para él mismo. Saqueo era un recaudador de impuestos, pero posiblemente estafaría, posiblemente manipularía, posiblemente engañaría a las personas. Su vida era quizás un caos dentro de su casa. A lo mejor en su matrimonio las cosas no estarían bien.
estarían pasando por crisis. Habría una gran necesidad en la casa de Zaqueo, pero el punto importante aquí es que Jesús entra en la casa de Zaqueo. Jesús entra en su vida. Y cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo es transformado. ¿Cómo podemos ver que Zaqueo cambia su vida? ¿Qué hace Zaqueo? Zaqueo, en la palabra nos dice que Zaqueo lo que hace es que dice que si daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he defraudado o le he robado, por así decirlo, le daré no el doble, no el triple, sino 4 veces la cantidad que le he robado. Zaqueo era rico. Dime tú si un hombre rico y estafador, engañador, puede hacer por sus propios medios eso. Tenía que, de alguna manera eso nos muestra que Jesús había entrado en su casa y estaba cambiando el corazón de Zaqueo. La presencia de Jesús estaba llenando ese hogar y le estaba trayendo convicción de pecado, convicción de arrepentimiento, de cambiar su vida, de dar un giro de vida en todas las cosas que él estaba haciendo hasta ese momento para vivir como a Jesús le agrada. Y ahí de esa forma podemos ver cómo Zaqueo es transformado. Zaqueo de alguna manera muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo podemos ver que una persona es salva? Cuando da frutos dignos de arrepentimiento. No solamente cuando confiesa con su boca que Él es salvo, sino cuando verdaderamente sus hechos, sus palabras, su vida entera dan frutos dignos de arrepentimiento. Allí es entonces donde podemos ver claramente para nosotros los hombres de que esa persona tiene a Jesús. Y de alguna manera, Zaqueo estaba cambiando. Zaqueo estaba siendo transformado, estaba siendo sacudido por Jesús. Jesús había entrado en su casa. Querido amigo, querida amiga, la invitación está hecha. Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere ser parte de tu vida. Pero el punto ahora es ¿qué vamos a decir tú y yo? ¿Vamos a permitir que Jesús entre en nuestras vidas? ¿Vamos a permitir que Él llegue a nuestras casas, a nuestros hogares? ¿Vamos a permitir que Jesús sea parte de nuestro matrimonio? Que pongamos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestro hogar, para que haya verdadero amor, verdadera felicidad, verdadera esperanza, verdadera fidelidad en el matrimonio, poder criar bien a los hijos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Zaqueo mostró claramente frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien se encuentra con Jesús, como en el caso de Sara, es lo que sucede. Hay cambios. Cuando tú te encuentras con Jesús, inevitablemente algo sucede en tu vida. En el caso mío, era un adolescente y yo me encontré con Jesús porque un hermano mío mayor me llevó a la iglesia. Pero me gustaría comentarte un breve testimonio, ¿no? Yo vengo de una familia desestructurada. A los 6, 7 años mis padres se separaron. Mi padre no paraba en casa. Quizás estaría bebiendo, quizás estaría engañando a mi madre. No lo veíamos mucho en casa mi padre. Una de las cosas que sucedió en mi vida inconscientemente fue que yo fui creciendo inconscientemente sin saber que en mi corazón se estaba llenando de rencor y de odio por mi padre. Yo culpaba a mi padre porque pensaba que la familia estaba rota por culpa de él. Y en gran parte era así. Pero esa culpabilidad fue creciendo. Tal punto que era un peso en mí, tal punto que era una cadena en mí, que yo no podía ser feliz, que yo no me dejaba seguir, no me dejaba vivir. No podía tener relación con mi padre, no había comunicación con él. Y de pronto mi hermano, alguien le habla de Jesús, le invitan a la iglesia y me invita también a mí, voy a la iglesia, me hablan de Jesús y allí tengo un encuentro con Jesús. Y allí yo decido, Jesús entra en mi vida, entra en mi corazón, ordena aquellas cosas que están mal en mi vida. Y es allí en ese momento donde empiezo a tener ese encuentro con Jesús. Ya no solamente había escuchado de Él, sino que ahora lo estaba experimentando.
algo estaba sucediendo en mi corazón. Estaba lleno de rencor, lleno de odio por mi padre, pero de pronto Jesús viene y me dice, tienes que perdonar a tu padre porque yo quiero hacerte libre de esta atadura. Cuando me dice eso Jesús, para mí estaba en los primeros pasos en los caminos de Jesús y para mí era Jesús. Eso es muy difícil para mí porque llevo arrastrando ese peso toda mi niñez, toda mi adolescencia. Pero sabes que cuando Jesús está en ti, Él te cambia. Y yo tomé la decisión de pedirle perdón a mi padre. Hoy en día estamos más que reconciliados con mi padre, aunque ahora mismo no lo tengo aquí, él está en Bolivia, yo estoy en España, pero tenemos una buena comunicación. Es más, no solamente mis hermanos y yo estamos en el Señor, sino que mi padre también ahora está en los caminos del Señor. Y es un evangelista impresionante. Pero lo que te quiero decir de alguna manera, lo que te quiero transmitir es que cuando Jesús entra en una vida, algo sucede, algo cambia en nuestros corazones. Es inevitable que algo suceda en nuestros corazones. Nos libra de la falta de perdón, nos libra del odio, nos libra del rencor y nos llena de paz, nos llena de amor. Nuestras vidas cambian, no son iguales, no somos iguales. Y esta es la invitación que te quiero hacer. Jesús quiere entrar en tu casa. Él quiere entrar en tu vida. Hay cosas que quizás estás pasando por momentos muy difíciles, hay necesidades en ti. Necesitas a Jesús. La solución no estará en un hombre, sino que la solución está en Él. En Él podemos encontrar la verdadera plenitud de la vida, de lo que es el propósito de vida en Él. Él puede llenar tu corazón. Aquello que estás buscando una y otra vez a través de un hombre, de las cosas materiales, intentas buscar, intentas satisfacer tu vida. No hay nada que se compare con Jesús. Jesús lo llena todo. Jesús cambia nuestras vidas. Me gustaría que pudieras ponerte de pie por unos minutos. Estamos terminando. Yo soy de aquellas personas que cuando alguien suelta la palabra del Evangelio, en cualquier momento puede nacer de nuevo. No necesita directamente o claramente que se haga una oración, pero creo yo que cuando es soltada la palabra del Evangelio, en cualquier momento, en un momento dado, escuchando la palabra, tú naces de nuevo. Hay una convicción de pecado, hay un arrepentimiento, hay un deseo, un anhelo de conocer de Jesús. Pero de igual manera me gustaría hacer una invitación para aquellos que quizás han oído hablar de Jesús, quizás has escuchado ya de Jesús, pero a lo mejor no has tenido una experiencia cercana con Jesús. Me gustaría hacerte una invitación. Siéntete libre de decidir. No te sientas manipulado o algo así que te sienta... No, siéntete libre de decidir, pero el deseo nuestro es que tú puedas tener un encuentro con Jesús. Jesús cambió nuestras vidas y queremos también que Él cambie tu vida, que Él sea parte de ti. La invitación es, ¿quieres recibir a Jesús en tu vida? ¿Quieres que Jesús entre en tu casa, en tu corazón? ¿Quieres que Él sea parte de tu vida? Aquellos que quieran recibir a Jesús, me gustaría que pudieras levantar tu mano. Mira, te voy a pedir algo que quizás a lo mejor pueda ser vergonzoso, pero Zaqueo pasó por alto la vergüenza. Me gustaría que pudieras dar un paso en fe y que pudieras venir aquí adelante. Si te atreves, ¿sí? ¿Puedes pasar? ¿Sí? Como iglesia queremos orar por ellos. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos. Vamos a orar por ellos. Y queremos que ellos están tomando la decisión más importante de su vida. Ellos quieren que Jesús entre en su vida. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí en este lugar, Señor.